Continuamos en esta segunda parte. Tenemos una pregunta con respecto a los problemas cerebrovasculares isquémicos que tienen una duración mayor, o sea, una evolución mayor de 12 horas, conducta que debemos tener con ellos. Pasadas entre 3 y 4 horas y media, intentamos ver si se puede hacer trombolisis. Si no se puede hacer trombolisis, tenemos un problema ya constituido. Eso significa que la persona que llega con más de 4 horas y media, lo único que podemos hacer es acompañarlos en el proceso. Evitar que se infecten, evitar que tomen posiciones viciosas en el cuerpo, prepararlo para la rehabilitación cuanto antes, que debe ser lo más precoz posible, y corregir los factores de riesgo para evitar que eso se repita. Desgraciadamente, las personas que llegan tienen que llegar en ventana terapéutica. Si llegan fuera de ventana, no se puede hacer trombolisis. El riesgo de transformación hemorrágica es muchísimo mayor. Por consiguiente, tiene que llegar la persona a tiempo. Y esa es una información que no se difunde en nuestra población en general. La mayor parte de personas esperan. Y en la espera está la mortalidad de nuestras neuronas. Si esperamos, nuestras neuronas ya están dañadas y no podemos hacer nada. Continuemos entonces, vimos los tipos de migraña con aura y sin aura, vimos algunas formas particulares, raras de migraña en la infancia, recordamos la migraña que solo afecta un globo ocular en cuanto al aura o pérdida de visión y que es un problema que rápidamente tenemos que enviar a oftalmología y las complicaciones que algunas veces, es raro, suceden en migraña. Tratamiento para el dolor de cabeza migrañoso. ¿Cuál es el mejor tratamiento para el dolor de cabeza migrañoso? El mejor tratamiento para el dolor de cabeza migrañoso, y pediría por favor que coloquen la diapositiva con una expansión mayor porque estamos viendo solamente la mitad. Gracias. ¿Cuál es el mejor tratamiento? El que quite el dolor de cabeza al paciente. Por consiguiente, hay reglas de juego. 1 a 2 migrañas al mes máximo y no más de 10 dosis de analgésico al mes. 1 a 2 migrañas porque luego entramos en migraña crónica. Y no más de 10 porque las 10 dosis de analgésico son más que suficientes si la migraña está bien controlada. Hay migraña por exceso de analgésico. Recordemos la siguiente regla, los medicamentos se toman en los primeros 30 minutos, colegas, en los primeros 30 minutos. Y luego, aquí hay una lista desde lo más sencillo hasta lo más complejo, ¿ok? Tenemos que buscar el mejor medicamento. El paciente con la guía de su médico tiene que ir probando los medicamentos para ver cuál de estos medicamentos tomado en los primeros 30 minutos le quita el dolor de cabeza, ¿ok? Le quita el dolor de cabeza. Incluye paracetamol vulgar y silvestre, antiinflamatorios que entren al cerebro y con efecto analgésico, el tramadol, con la ventaja de poder emplear dosis de tipo de dispersión lenta, de tal manera que ayude con migrañas largas. Recuerden que la codeína también es un fármaco empleado para migraña, la ergotamina con diferentes asociaciones. Recuerden que la ergotamina frecuentemente, revisen las presentaciones, viene junto con cafeína, porque la asociación ergotamina-cafeína potencia el efecto de la ergotamina. La cafeína potencia el efecto de la ergotamina. Y por último, triptanes, que son altamente específicos para receptores de migraña. Miren el perfil de la ergotamina. Un montón de receptores. Miren el perfil del triptán. Receptor específico para arterias del cerebro, ¿ok? Específico para ramas de la meninge media, ¿ok? Entonces, recordemos que cada paciente va a ir probando y va a escoger el medicamento que le va mejor. Escoger el medicamento que le va mejor. Puede pasar que la migraña se vuelva crónica. ¿Cuándo decimos que la migraña es crónica? Cuando la persona tiene más de 15 días con cefalea migrañosa, ¿ok? Más de 15 días al mes es migraña crónica, ¿ok? De acuerdo a cada paciente uno tiene que analizar. ¿Por qué? Porque aquellas personas que tienen migraña saben que 15 días de migraña es un montón. Y muchos de mis pacientes que ya están bien controlados con una migraña al mes o 2, yo les digo, si usted tiene una migraña por semana sin ningún otro motivo,
¿no? Porque tenemos tantos motivos para hacer migraña generalmente, pero si no hay ningún otro factor desencadenante, estamos ya en un problema y les pido que reciban medicación preventiva con bastante anticipación, porque si tiene una migraña por semana, 1 o 2 meses de preventivo y se acabó. Pero si tiene migraña 15 días al mes, tranquilo, se pasa 3, 4 meses recibiendo el preventivo. Entonces, tratemos de actuar rápido, ¿ok? Recordemos que el perfil de migraña crónica, generalmente mujer y sobre todo sobreuso de analgésicos, ¿ok? Otros componentes, cada ser humano tiene lo suyo. Entro en exámenes, tengo que entregar la declaración de impuestos de mis clientes, tengo que entregar un trabajo tremendamente importante, en fin, cada uno tiene sus desencadenantes. Los docentes en diciembre, porque tienen que entregar las notas. Los contadores en abril, después de marzo, ¿ok? Porque tienen que entregar los impuestos. Entonces, cada uno tiene su patrón, ¿ok? ¿Qué buscamos cuando damos tratamiento de migraña crónica? Buscamos reducir frecuencia, intensidad y duración. Es decir, episodios tolerables ocasionales. Evitar que la persona tenga exceso de medicación y, evidentemente, orientar y guiar al paciente para que viva mejor. Varios tratamientos, miren, lo más usado son los 3 primeros: propanolol, amitriptilina y valproato. Aquí tienen otros. Topiramato es muy bueno, pero ¿por qué está al final de la lista? Por los efectos secundarios. Desde el punto de vista práctico, baja muy rápido la migraña crónica. Pero el gran inconveniente, por un lado, es el costo y por otro lado son los efectos secundarios del topiramato. Es tan bueno como el valproato, tan bueno como el valproato, ¿ok? Y hay otros medicamentos que también se pueden utilizar. ¿Cuánto tiempo? El buen Dios dirá cuánto tiempo. Traducido al castellano, el paciente toma el preventivo hasta que tenga 1 a 2 migrañas al mes. Cuando les muestre su diario 1 a 2 migrañas al mes, bingo, ya tenemos nosotros la alternativa para cambiar el tratamiento, disminuir el tratamiento y retirarlo. Generalmente es 3 a 4 meses para que se normalice la migraña, ¿ok? Y luego tenemos el estado migrañoso, la supermigraña que dura más de 72 horas. Y aquí viene con todo. Viene con unos vómitos tremendos, el paciente se puede deshidratar, viene con compresión del nervio de Arnold en el cuello, viene con todos los efectos secundarios de todos los medicamentos que el paciente se ha puesto entre pecho y espalda. ¿Ok? Entonces, hacen estreñimiento, hacen gastritis, de todo, efectos secundarios de los medicamentos. ¿Y qué hacemos con este paciente? La Academia Americana de Neurología, en su sección de cefaleas, tiene un término muy simpático: el cóctel de medicamentos. Traducido al castellano, le pongo una vía al paciente y empiezo. ¿Ok? Tengo que ponerle un relajante muscular, tengo que ponerle un medicamento para la parte de la gastritis, tengo que ponerle un analgésico que no haya utilizado, ¿ok? Que no haya utilizado, ¿ok? Es importante que nosotros recordemos que los analgésicos potentes tienen varias vías, como ven ustedes. Podemos colocar, por ejemplo, la petidina en subcutáneo, el tramadol en subcutáneo. Es una alternativa para estos pacientes. Podemos emplear endovenoso, tramadol, ketorolaco, inclusive corticoides. ¿Qué escogemos? Que el paciente confiese todo lo que ha tomado en cantidad industrial y tratamos de escoger un perfil diferente, un perfil, un mecanismo de acción diferente, un efecto secundario diferente, ¿ok? Recuerden ustedes que los relajantes musculares son parte de esto. Muchos pacientes no toleran los relajantes musculares endovenoso porque les puede bajar la presión. También podemos emplear el relajante muscular intramuscular. Si el paciente está con vómitos tremendos, antieméticos. Si el dolor de cabeza ha durado mucho y ya tenemos demasiados problemas de por medio de medicación, inclusive corticoides endovenosos nos ayuden. Y si tuviéramos en este momento, no tenemos, un triptán que es específico para migraña, que va al receptor vasoconstrictor en la migraña. En realidad, si hubiera subcutáneo sería ideal, pero no tenemos en nuestro medio en este momento, ¿ok? Y a partir de acá, no se olviden de darle algún analgésico de rescate por si rebrota el dolor. Un inductor del sueño es muy útil. El paciente tiene que irse con su pastillita en la mano, meterse a su cama y tomarse su pastilla para dormirse y terminar de controlar el dolor de cabeza. Y muy frecuentemente necesitan un ansiolítico después de todo lo que esto ha vivido, ¿ok?
Cuando nosotros utilizamos medicamentos, voy a retroceder, perdonen. Cuando usamos nosotros medicamentos para frenar migraña, la mayor parte de las veces, ahí tienen ustedes el rango de medicación, ¿ok? Pero la mayor parte de las veces los pacientes emplean dosis muy bajas. Y por ejemplo, valproato, algunos pacientes calman su migraña con una sola dosis al día, 500 miligramos al día. Amitriptilina, 25 miligramos al día. Propanolol, 20-20 o a veces solamente 20. ¿Ok? Entonces, muy frecuentemente empleamos dosis más bajas al día y se emplea, la mayor parte son una dosis al día, por lo que es una dosis tan pequeñita la que se emplea para tratar la migraña crónica, ¿ok? Y lo toman 3 o 4 o 5 meses, lo que sea necesario para normalizar su migraña. Cuando hablamos del estado migrañoso, es una complicación de la migraña, pero podría ser que tengamos nosotros alguna señal de alarma. La migraña en intensidad, una vez que se instala, es estable. Migraña creciente, ya no huele a migraña, algo debe estar aumentando en el cerebro. Un inicio, ¡ay, mi cabeza! El paciente con migraña rara vez, por no decir casi nunca, dice, ¡ay, mi cabeza! ¿Ok? Aquí la cefalea. Frecuente en migrañología. ¿Por qué? Por el cuello. El cuello se contrae como respaldo al hecho de que no movamos la cabeza y se vuelve crónica la contractura. Pero siempre considerar el hecho de que el paciente debe tomar medicación para dolor de cabeza, no en una crisis o en un problema de meningitis, ¿verdad? O sea, una cosa es sin rigidez de nuca y otra cosa es que le duela la parte de atrás, ¿ok? Estado migrañoso por encima de los 55 años, asegurarse, porque el migrañoso igual tiene derecho a hacer un tumor cerebral, una hemorragia aracnoidea, cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces recuerden ustedes, después de los 55 años, explorar, ¿ok? Migraña con hemiplegia no existe en condiciones normales, ¿ok? Entonces recordemos siempre pensar mal. Migraña que dura más de 3 días, pensemos mal. Puede ser un estado migrañoso, pero puede ser alguna otra cosa, sobre todo con el paso de los años. El otro tipo de dolor de cabeza importante es la cefalea por tensión muscular que hemos vivido con esta pandemia, ¿verdad? Es una cefalea de intensidad moderada que nos deja hacer las cosas, ¿ok? Es persistente y permite continuar nuestras actividades. No tiene acompañantes y de cajón, una contractura cervical tremenda, neuralgia de Arnold tremenda. Y de cajón también es que la persona tenga un componente de manejo inadecuado de la ansiedad o un componente depresivo, ¿ok? Y aquí los otros desencadenantes no los vemos. Miren que se comparte, ¿verdad? Parte de los desencadenantes de tensión muscular van con la migraña, parte no. Pero los otros más clásicos, los olores fuertes, etcétera, la resolana, esas cosas, no ocurren aquí. ¿Qué hacemos? Por favor, seamos racionales y al paciente hay que explicarle que no sacamos un cañón para matar una mosca. Entonces, un tramadol que se utilice para cefalea por tensión muscular, claro, le va a funcionar, pero estamos sacando un cañón para matar una mosca. El tratamiento ideal es el paracetamol en todas las guías, ¿ok? Generalmente 1 gramo, eso de 500 miligramos no es una dosis analgésica, ¿ok? Frenador, interesantísimo la amitriptilina. ¿Por qué? Porque si yo tengo episodios de migraña y tengo episodios de tensión muscular, porque hay gente que tiene las dos formas de cefalea, con amitriptilina matamos 2 pájaros de un tiro, ¿ok? Y aquí viene la parte tal vez más importante para estos pacientes. En ellos tiene que haber terapia física, tiene que haber técnicas de relajación, tiene que haber terapia conductual, es decir, que la persona aprenda a vivir con las tensiones propias de nuestra vida y que no se refleje en contractura muscular que genera dolor, ¿ok? Entonces, es problemático porque no hay mucho acceso en nuestro medio a técnicas de relajación ni a terapia conductual, ¿ok? No hay mucho medio. Pero sí es importante conversar con el paciente para que sea consciente de que esta tensión muscular viene del manejo inadecuado de las tensiones que rodean nuestro mundo, en particular en los últimos tiempos. Migrañas raras. Cefalea en racimos. Miren ustedes este dolor de cabeza en racimos. Es un dolor de cabeza unilateral severo, ¿ok?
con un componente del ojo. El paciente viene agarrándose el ojo así de esta manera, es la clásica que ingresa a emergencia agarrándose el ojo, ¿ok? Y si ustedes logran quitarle la mano del ojo, porque es difícil, el paciente se defiende, miren lo que vemos: inyección conjuntival, lagrimeo, no se ve la nariz acá, pero rinorrea, sudoración por este lado, y muy frecuentemente tiene enoftalmos, miosis, un síndrome de Claude-Bernard-Horner del mismo lado, ¿ok? ¿Cómo ocurre esto? Migraña es mujeres. Este es un dolor de cabeza donde predominan hombres. De los 4 pacientes con cefalea en racimos que tengo, 3 son varones, una sola es mujer, ¿ok? Entonces la mayoría son hombres. Hombres jóvenes, 1 o 2 años perfectos, 3 meses de infierno. En esos 3 meses les viene dolor de cabeza 6, 7, 8 episodios al día que duran como media horita. Un dolor de infierno que dura media hora, que le doy. Generalmente cuando llega a emergencia ya está bajando, ¿ok? Y por el otro problema que tengo es, ya, vamos a ponerle un tramadol. Pongo el tramadol, 2 horas después, ¡ay! ¿Otro tramadol? Ya medio complicado, ¿no es cierto? Le pongo un ketorolaco, otro ketorolaco al día, le puedo poner 3, 4 ketorolacos al día, 3, 4 tramadores al día, no puedo, ¿ok? Entonces recuerden que usamos la medicación aguda cuando llega el paciente por primera vez, pero luego de esto hay que aclarar bien el diagnóstico y ver si es un dolor de cabeza en racimos, porque en esa temporada le van a doler varias veces al día y media horita, ¿ok? Entonces miren lo interesante. Muchos de estos pacientes, la gran mayoría, llegan con dolor y le ponemos oxígeno, ¿ok? Oxígeno, flujo tiene que ser alto, alrededor de 10 litros por minuto, ¿ok? No es fácil de tolerar para el paciente, pero cuando aprende que eso le calma, tolera lo que sea, ¿ok? Porque el dolor es intenso. Y sería ideal tener todo esto que está acá. Nada de eso tenemos. Okay, ninguno de esto tenemos, ¿ok? Y por otro lado, no podemos emplear tampoco, ojo, varias dosis de esto al día, ¿ok? Lo ideal es que el paciente entre en profilaxis igual que el migrañoso crónico y aprenda a inhalar oxígeno, ¿ok? Uno de mis pacientes tiene un baloncito de oxígeno pequeño que se consiguió. La primera vez que hace crisis está muy bien, una temporada larga. Primer episodio de dolor que hace brutal. Entra a una emergencia, lo inyectan, sale con su carrito, carga su balón de oxígeno y le ha hecho un arnés y le ha puesto en el asiento. Entonces, como él maneja mucho, cada vez que tiene un momento de dolor en esos 2, 3 meses que le dura, se estaciona, agarra su oxígeno e inhala oxígeno. ¿Ok? Miren el ingenio de este paciente para resolver esto. Un detalle interesante para momentos de examen. Miren esto. ¿Ok? Si ven un nombre raro, debe ser ese dolor de cabeza, porque tiene más sinónimos que no sé qué. Aquí les he puesto 7, ¿ok? Diferentes formas de llamarlo. Por consiguiente, me pueden hacer la pregunta de diferentes maneras, ¿no es cierto? Recuerden ustedes este detalle, por favor, porque esta es la cefalea que tiene mayor cantidad de sinónimos, ¿ok? Y por supuesto, los dolores de cabeza secundarios. Recuerden que siempre pensamos en algo secundario cuando es el primer dolor de cabeza. Cuando el paciente me dice, yo nunca he tenido dolor de cabeza. Es la primera vez que me duele así horrible. Cuando me dice, este es el peor dolor de cabeza de mi vida. Cuando nos dice, a mí me duele la cabeza y tengo migraña, pero así nunca me ha dolido. Nunca me ha dolido. Y por supuesto, cefalea unilateral persistente. Toda cefalea unilateral persistente tenemos que descartar que no haya algo de fondo. Cefalea unilateral persistente puede ser migraña clásica, ¿verdad? Ok. Pero recuerden ustedes que siempre hay que descartar que no haya algo en ese lado, ¿ok? Dolores de cabeza después de un esfuerzo, recuerden ustedes, también puede indicar que un aneurisma se ha roto. Migraña con signos de focalización. Gente rara hay en este mundo de Dios que hace migraña con ataxia o migraña con hemiplegia o migraña con oftalmoplegia. Pero si uno los ve, primero le pide un examen auxiliar. Después, lo que quieran. Pero tenemos que asegurarnos, ¿de acuerdo? Signos focales
fiebre, convulsiones, nada de eso es parte de la migraña. Y cuando me duele la cabeza en ciertos diagnósticos de fondo, menos todavía, ¿no es cierto? Ok, tengo derecho a tener migraña, pero si yo uso anticoagulantes, lo primero que hay que pensar es que algo está sangrando. Entonces recordemos que las cefaleas secundarias son estas banderas rojas que debemos nosotros siempre tener presente. Dentro de las cefaleas secundarias sería interesante ver la arteritis de la temporal. Es una vasculitis, es un dolor con una prominencia y gran sensibilidad de la arteria temporal. Y como las ramas de la temporal van al globo ocular, vamos a tener un riesgo tremendo de pérdida de visión de ese ojo si la vasculitis continúa, ¿ok? Este paciente ya puede manifestar que no ve muy bien por ese lado, que cuando mastica mucho le da dolor en la mandíbula y que le duelen los músculos y está haciendo un poquito de fiebre algunas veces. Recuerden entonces lo clásico de la arteritis de la temporal, ¿ok? Es una vasculitis, ¿ok? Que ocurre evidentemente con el paso de los años, es menos frecuente en gente joven y esta es la gente que tiene velocidades de sedimentación 100, 120. Y uno dice, ¿cómo puede ser, verdad? Estos son personas por encima de 50 y tantos años con velocidades de sedimentación tremendamente alteradas y con dolor a la palpación de la arteria temporal. Antes, ¿qué hacíamos? Biopsia. Ahora, ¿qué hacemos? Ecografía. Miren ustedes. Facilísimo el diagnóstico, ¿verdad? Hay una ecografía. Esto debe ser manejado por el reumatólogo y tienen que ver qué otros componentes hay, porque eso es una vasculitis, ¿ok? Es una vasculitis. Es una emergencia. Por consiguiente, el uso de esteroides está absolutamente indicado. Si podemos hacer que le vea al reumatólogo de inmediato, el reumatólogo ya maneja el caso, y si no, desde emergencia le estamos dando esteroides, ¿de acuerdo? Otros dolores de cabeza. Problemas de presión intracraneal. Miren ustedes la hipertensión intracraneal secundaria a lo que quiera que sea. La triada de Cushing, hipertensión, bradicardia y respiración lenta, bradipnea. Bradicardia, bradipnea e hipertensión arterial. Recuerden que en el sexto nervio craneal el recorrido es largo, aumenta la presión y se afecta por cualquier lado, ¿ok? Y por supuesto, la presencia de papiledema. Clásico de la hipertensión intracraneal. Y la benigna, amigos. Esta es una hipertensión sin lesión. Hay un problema en la dinámica del líquido cefalorraquídeo. Dinámica del líquido cefalorraquídeo. Y un clásico es una mujer joven obesa. Es un clásico, es un tip. ¿De acuerdo? Ok, aparte de eso hay una serie de productos que nadie sabe explicar muy bien por qué, pero desencadenan un cambio en la presión intracraneal. Será más producción de líquido, menos reabsorción, no sabemos, pero generan cambio, ¿ok? Este es un dolor de cabeza con todas las de la ley, ¿ok? Y como cualquier hipertensión endocraniana, mayor en la mañana, con papiledema, pero albricias. 80 neuroimágenes, todas normales, ¿ok? Por consiguiente, ¿qué necesitamos ver si no vemos el cerebro hinchado? Punción lumbar para detectar el aumento de la presión intracraneal, ¿ok? La presión llega hasta 18, más de 20 centímetros de agua se considera hipertensión. Nombre que tiene, pseudotumor cerebral. No confundir enfermedad de Horton con cefalea de Horton, ¿ya? No confundir, porque es un asunto capcioso que les pueden preguntar en un examen, ¿verdad? Ok, no confundir. La cefalea de Horton es la anterior. Esta es la enfermedad de Horton, ¿ok? La enfermedad de Horton. Y ¿qué es lo que hacemos acá? En la punción lumbar, cuando el líquido sale volando, luego de haber hecho, por supuesto, 80 neuroimágenes que me digan que no hay un tumor, sale volando el líquido, aprovecho y retiro 30 centímetros de líquido, ¿ok? Y muchas veces, mientras vemos qué hay detrás, vamos retirando cada semana 30 centímetros y el paciente alivia este problema, ¿ok? Y lo contrario, hipotensión intracraneal,
Generalmente es pérdida de líquido por una fístula, después de una punción lumbar queda, no se sella bien la dura y sigue escapando el líquido. Y esa es la clásica, ¿cuál es? Me paro y me duele la cabeza. Me paro y me duele la cabeza. Entonces, rápidamente me recuesto, me pasó. Esto es un clásico. Me paro, me duele la cabeza. ¿Ok? Generalmente son mujeres jóvenes y cuando hemos empleado agujas de punción lumbar gruesas, o sea, 16, por ejemplo, ¿no? Es una aguja de punción lumbar, mismo cañón, y generalmente la dura no se cierra bien, ¿ok? Recuerden ustedes que aquí lo que necesitamos es que eso cierre. Una alternativa es hacer un parche epidural, ¿ok? Lo que se hace es, en el espacio peridural, se inyecta de la misma sangre del paciente, se coloca sangre para que se forme un hematoma y selle esa zona, ¿ok? Y selle esa zona. Felizmente es poco frecuente. La mayor parte de personas en unos días se equilibra esto. La mayor parte en unos días se equilibra. Es muy raro que lleguen a necesitar un parche dural. Y luego llegamos a la parte de la patología neurológica que todos vamos a tener que ver, no importa nuestra especialidad. El mundo está cambiando, cada vez vivimos más tiempo y el deterioro cognitivo es cada vez más frecuente y lo vemos como parte de la patología que acompaña al paciente en otras especialidades y en particular en neurología y en gerontología. Es un problema de salud pública y miren ustedes cómo está incrementándose, ¿ok? Ya están haciendo proyecciones al 30, que estarían llegando a cerca del 10% de las personas adultas mayores. Y hay gente que habla de la siguiente pandemia, ¿ok? Porque para el 50 ya podemos tener casi un cuarto de la población adulta mayor con deterioro cognitivo por lo que vivimos tanto y no bien, ¿ok? Aumenta con la edad y un tanto más en las mujeres, ¿ok? Se ha hecho un cálculo por el grupo del doctor Custodio del costo que tenemos para atender a un paciente y esto significa $1,500 en 3 meses, considerando lo mínimo, ¿ah? Porque uno de los trabajos que hicimos, un revisor español nos dijo que no habíamos considerado en enfermedad de Huntington el costo de las actividades de recreación. ¿Ok? Imagínense, ¿ok? En nuestro medio, con la justa, tenemos para sobrevivir y encima vamos a poner el costo para ir al teatro, ir al cine, ir a distraerse. Tuvimos que hacer una explicación acerca de la forma de vivir que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Donde las actividades recreativas, desafortunadamente, no son parte del presupuesto. ¿Ok? Miren entonces el componente de demencia en los diferentes países. Y miren acá, miren este pico. ¿Dónde está este pico? Latinoamérica y países del Caribe. La que nos espera, colegas. La que nos espera, ¿de acuerdo? Ok, el pico está en Latinoamérica y países del Caribe, ¿ok? Por consiguiente, recordar el riesgo que estamos teniendo nosotros. Debe ser una mezcla de ambiente, mal cuidado de la salud y bajo nivel educativo. ¿Ok? Bajo nivel educativo, ¿ok? Aquí estamos viendo nosotros el componente de deterioro cognitivo en diferentes países donde estamos nosotros. Nosotros estamos en este momento todavía en un nivel más o menos homogéneo, igual que otros países, de prevalencia de demencia en el componente de presencia de demencia en población adulta mayor, todavía. ¿Ok? Pero probablemente después de la pandemia esto ha cambiado. Estamos, miren ustedes, dentro de lo que es habitual, ¿ok? Dentro de lo que es habitual, ¿ok? El deterioro cognitivo comienza por el deterioro cognitivo leve. Entonces, miren aquí. Con los años, la memoria va cambiando y es normal que cambie. Uno se demora más en recordar, tiene que utilizar asociaciones para recordar con facilidad, de tal manera que en el envejecimiento normal hay un cambio de memoria, ¿ok? Pero vamos a encontrar un componente que tiene que ver con el deterioro cognitivo leve. ¿Qué es el deterioro cognitivo leve? La persona que viene a consulta, doctor, algo me pasa, me estoy olvidando. Pero esa persona sí les dice, me olvidé de esto, me olvidé de esto, me olvidé de esto, me olvidé de esto. O sea, es consciente de que tiene un problema, hay una pérdida subjetiva de memoria. Y a partir de acá vamos a tener ya componentes más importantes.
Mi papá ya no puede salir solo, mi papá hay que llevarlo a consulta, mi papá se olvida de esto, ya hay una interferencia en las actividades, eso ya es demencia, ¿ok? Entonces, recordemos nosotros que vamos a tener un componente de envejecimiento normal y un deterioro cognitivo leve, donde la persona puede todavía tomar una serie de precauciones y la mayor parte de las personas mayores están en este nivel. Hay cambios leves de memoria que la persona puede corregir y puede tomar precauciones para que no le afecte y se superpone. Y luego de esto viene el componente de demencia, o sea, deterioro que afecta la capacidad de la persona de ser independiente. Aquí sí hay una repercusión en la funcionalidad. Entonces, para decir demencia tiene que ser progresivo en alguien que estuvo normal. O sea, alguien que tiene retardo mental desde nacimiento y luego hace un deterioro. Recuerden ustedes que es muy difícil darse cuenta. Entonces consideramos demencia que la persona tiene que estar previamente normal, ¿ok? Y este criterio, la interferencia, ¿ok? Progresivo, previamente normal e interfiere, ¿ok? Ahora, consideramos demencias corticales y subcorticales. Hay demencias que predominan en la corteza y hay demencias que predominan en la subcorteza. A la larga todas se encuentran, ¿verdad? Todos los caminos conducen a Roma. Entonces, hablamos de una demencia cortical cuando empezamos con pérdida de memoria y otra función cortical. ¿Cuáles son las funciones corticales? ¿Cuál es la demencia más frecuente? Alzheimer. Ok. ¿Y cuáles son las enfermedades que afectan la corteza? Afasia, apraxia, agnosia, así como Alzheimer, acuérdense de las AES. Anosognosia, agnosia, apraxia, afasia, amnesia. Todas las AES son la corteza. Entonces, las demencias corticales es la memoria con problemas de corteza y aquí está el Alzheimer y sus amigos. Mientras que las demencias subcorticales son más difíciles de diagnosticar, amigos, mucho más difíciles de diagnosticar. Hay una lentificación de los procesos intelectuales, ya no logro recuperar la información, me vuelvo apático, a veces irritable, ¿ok? Y esta es la demencia que acompaña a la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Parkinson, ¿ok? Acompaña a otras enfermedades, el deterioro que acompaña a otras enfermedades. La causa más frecuente, de lejos, miren esta lista. Si voy a hacer una lista de causas de deterioro intelectual, empiezo a escribir acá, llego a la vía expresa y sigo escribiendo y seguramente voy a llegar a la Panamericana Norte y sigo escribiendo en el piso, ¿ok? Porque las causas son tremendas. Pero lo más importante es las causas neurodegenerativas. Recordemos, las causas neurodegenerativas son las más frecuentes y a la cabeza de ellas se encuentra la enfermedad de Alzheimer. Retrocedo, disculpen. Como las otras causas, las que están acá debajo del rectángulo, ¿ok? Muchas de ellas son tratables. En la evaluación de rutina tengo que pedir todo esto, colegas. ¿Por qué? Porque aquí detecto el hipotiroidismo, aquí detecto deficiencia de B12, vitamina D, aquí detecto, y así sucesivamente, aquí detecto un montón de cosas. Entonces la evaluación tiene que ser completita, ¿de acuerdo? Ok, no se olviden en la evaluación de los fármacos y no se olviden en la evaluación de la imagen. Evidentemente, si me dicen estaba muy bien, se cayó hace 2 meses y de ahí no sé qué le pasa, ¿no es cierto? Tomografía de frente. Pero si en realidad es algo que va evolucionando de a pocos, lo ideal es hacer una resonancia que va a ser más informativa. O sea, lo ideal es hacer una resonancia, siempre y cuando sea seguro para el paciente. Por favor, no olvidar los medicamentos, porque la gente se automedica y toma un montón de cosas que puede influir. Y solamente pedimos líquido electroencefalograma en casos excepcionales, o sea, cuando hay alguna cosa rara, ¿ok? Es decir, una demencia en una persona de 20, 30 años, rarísimo. Una demencia que evoluciona en los últimos 3 meses y ya la persona está que apenas camina. Una demencia donde trueno mis dedos y la persona se sobresalta, tiene mioclonías y así. O sea, una demencia rara con bandera roja es una demencia que amerita que yo pida sí líquido, electroencefalograma y otras cosas más, ¿ok?
Aquí estamos viendo una clásica de la clasificación de las demencias. Podrían preguntarle, por ejemplo, una demencia que avanza lentamente, ¿ok? Y aquí podríamos considerar varias alternativas, incluidos ciertos tumores, por ejemplo, que despacito van dañando el cerebro. Aquí estamos viendo los componentes de tipo degenerativo y los componentes secundarios, pero lentitos, como los medicamentos. ¿Se dan cuenta? Los medicamentos están acá, ¿ok? Enfermedades rápidas, infecciones. Pero eso viene con una serie de componentes, la meningitis tiene otros acompañantes. Y dentro de lo que nos interesa a nosotros, la demencia por priones, Creutzfeldt-Jakob. La demencia por Creutzfeldt-Jakob es una demencia en donde se depositan priones en nuestro cerebro y lo que vamos a tener en este momento es todo un componente recontra importante de mioclonías. Es una demencia que en un año me deja fuera de combate y en 2 años ya no estoy. ¿Ok? Es una demencia en donde trueno los dedos y hay un sobresalto muscular, ¿de acuerdo? Y el paciente salta, todo el tiempo tiene mioclonías este paciente mientras está esperando la consulta. Y por supuesto las infecciones del sistema nervioso, ¿no? Por darles una idea, lues, tuberculosis, pueden avanzar lentamente en el cerebro, ¿ok? Tenemos también componentes que afectan en un determinado momento, ¿ok? Por ejemplo, una persona que ha tenido un problema de falta de oxígeno y quedó dañada, una persona que ha tenido un gran traumatismo y quedó dañada, una persona expuesta a tóxicos y quedó dañada. Y luego recordemos, sí, un detalle importante para un clínico, cualquiera sea su especialidad, el paciente que se trastorna por momentos. Vascular, pequeño infartito y algo pasó. Metabólico, le sube la urea, la creatinina y se pone mal y luego se vuelve a recuperar, o personas con enfermedades desmielinizantes. Como ven, varias alternativas que nos indican cómo va a ir la persona, ¿ok? Ok. Vemos también, esto está, de esta lámina, recuerden en particular el Creutzfeldt-Jakob, porque se nos va en un año, 2 con suerte. Aunque no sé si suerte, ¿ok? Demencia rápidamente evolutiva con mioclonías, demencia por palieres, por episodios, que es la demencia vascular, ¿ok? En la persona que tiene los 4 jinetes del apocalipsis mal controlados, ¿ok? Y de lejos, la enfermedad de Alzheimer es la causa más común, mayor mientras más envejecemos. Y la demencia vascular viene a continuación. Y miren ustedes cómo tenemos superposición. Yo puedo tener a alguien que empieza como Alzheimer y por algún motivo se le descompensa lo vascular y está haciendo una demencia vascular, además de Alzheimer, para hacer piñas, ¿ok? Y otro detalle importante, el error en el diagnóstico. O sea, no es que la persona no tenga demencia, es que la causa de la demencia nos confundimos. Entonces, recuerden ustedes que el diagnóstico final es anatomopatológico, formalmente. Para la práctica clínica de nosotros, cada uno de nosotros no nos sirve, ¿ok? Porque nadie le va a hacer una biopsia a una persona con Alzheimer, ¿cierto? ¿Ok? Y una vez que la persona fallece, que le hagan una necropsia para ver si fue Alzheimer, pertenece al territorio de lo poco probable, por decirlo menos, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente ya en los grandes centros que hacen necropsia con mucha facilidad y en proyectos de investigación, se ha visto que el diagnóstico cantado era Alzheimer y era una demencia mixta. Se ha visto que el diagnóstico cantado era Creutzfeldt-Jakob y resulta que la persona tenía una forma de depósito de amiloide brutal, y era un Alzheimer, pero de esos, ¿no es cierto? Entonces, hay errores que se ven en anatomía patológica porque la forma de demencia era otra, ¿ok? Alois Alzheimer es el venerable caballero que está aquí y que describió la enfermedad de Alzheimer, que empieza por las neuronas colinérgicas. Interesante, empieza por las neuronas colinérgicas, pero cuando avanza ya puede tomar otras neuronas, ¿ok? Va a empezar en particular en el hipocampo. Aquí en el centro nosotros vamos a tener
los hipocampos, ¿ok? Aquí tenemos los cuerpos hipocampales. El hipocampo tiene una ruta bien complicada para llegar hasta la corteza. La enfermedad de Alzheimer comienza por el hipocampo, por eso es que comienza por la memoria. Y luego, como ven el caminito, ya va a tomar toda la corteza cerebral, las AES, ¿verdad? Entonces empieza por la memoria y termina por las AES, ¿ok? El riesgo depende de la edad. Y recuerden un detalle, aparte de ser mujer, de tener síndrome de Down, bajo nivel educativo, todo lo que ustedes quieran, el alelo 4 les pueden preguntar porque la genética está de moda. Entonces, como está de moda, ¿cuál es el factor genético que influye más en la enfermedad de Alzheimer? La apolipoproteína E. Y curiosamente, los humanos tenemos 3 alelos de la ApoE, 2, 3 y 4. De tal manera que yo podría ser 2-2, 2-3, 2-4, 3-3, 3-4 o 4-4, ¿verdad? Cualquiera de nosotros que tiene un alelo 4 o 2 alelos 4, heterocigoto o homocigoto para el alelo 4, tiene mucho más riesgo de enfermedad de Alzheimer, ¿de acuerdo? Entonces el alelo 4 es el que tiene más riesgo. Y para que todos no vayan corriendo en ese instante a hacer el genotipado del alelo 4, ¿no es cierto? Preocupados por su futuro, les cuento que en Latinoamérica y en particular en el Perú tenemos baja prevalencia del alelo 4. 12% es lo más frecuente en la humanidad. Nosotros tenemos 5% del alelo 4, ¿ok? Como país, o sea, como población. O sea que tenemos un riesgo poblacional un tanto más bajo, ¿ok? Miren el cerebro con la atrofia, ¿ok? Esta es en la enfermedad de Alzheimer se llama también temporoparietal, porque la atrofia, le digo temporoparietal, no así como está escrito acá, porque comienza por lo temporal, para que se acuerden. Temporoparietal, ¿ya? Temporoparietal. Miren ustedes los hipocampos, colegas. Aquí están los hipocampos. Es un corte vértico frontal y los 2 hipocampos quedan en la base. Entonces, un hipocampo y otro hipocampo. Miren acá los hipocampos gorditos. Miren los hipocampos atrofiados y líquido alrededor, lo negrito. Acá y acá. Eso es lo único gordito que debemos tener los seres humanos, los hipocampos, ¿ok? Miren ustedes el hipocampo con atrofia, ¿ok? Y la clásica de la anatomía patológica. La enfermedad de Alzheimer es una amiloidopatía, concepto moderno que les pueden preguntar, ¿ok? Es una taupatía, es una no sé qué, es una amiloidopatía. Ese es el término moderno que hay ahora. Miren la pérdida de neuronas colinérgicas. Normal en este ladito, devastado en este ladito, ¿verdad? Se han perdido las neuronas colinérgicas, comparen. Y miren ustedes cómo el citoesqueleto se daña. Las neuronitas están marroncitas y algunas tienen marroncito claro y marroncito oscuro. Se está depositando parte del citoesqueleto. O sea, ¿cómo funciona bien una neurona si el citoesqueleto se le es una champa ahí y no puede haber transporte axonal ni nada por el estilo, ¿verdad? Entonces, observen esta amiloidopatía, ¿ok? Los casos familiares, por si acaso, porque cuando tengan un paciente con Alzheimer, lo primero que va a pasar es que le viene toda la familia a preguntarles quiénes más van a tener Alzheimer, ¿verdad? Ok. Entonces recuerden, 10% de los casos familiares, rarísimo, ¿ok? Sí tienen que saber en genética de neurodegeneración 2 cosas. Enfermedad de Alzheimer, la forma familiar es dominante y es sobre todo la forma vinculada al cromosoma 14, ¿ok? Es la más frecuente de todas. Enfermedad de Alzheimer, forma familiar, 5 a 10%, la forma es dominante y lo más frecuente es cromosoma 14 dentro de lo raro. Eso cualquiera debe saberlo como conocimiento. En cambio, en la enfermedad de Parkinson hay dominantes y recesivas. Lo más frecuente es una mutación de la alfa-sinucleína. Y para de contar porque Parkinson en genética es un enredo, ¿ok? Entonces, eso es por lo menos lo mínimo que tienen ustedes que recordar, ¿ok? En los casos esporádicos, tienen que recordar la ApoE con efecto de dosis. Un solo ApoE, doble a triple riesgo. 2 ApoE, un montón de riesgo, ¿ok? Efecto de dosis. Si yo tengo 4-4, tengo un riesgo sumamente alto. En cambio, si tengo 2-4, 3-4, mi riesgo se duplica, pero no tanto. Miren lo que es el efecto de dosis, chicos. ¿Dónde está el el gen de la apoliproteína E? En el cromosoma 21. ¿Y quién tiene
3 dosis de cromosoma 21, síndrome de Down. Trisomía 21. Estas personas tienen 3 dosis de ApoE, la que sea, y tienen mucho más riesgo de hacer demencia con los años y hacen Alzheimer. En anatomía patológica hacen Alzheimer, ¿ok? A partir de los 25 años. Entonces, para que recuerden el efecto de dosis en las trisomías y en aquellas personas que son heterocigotas u homocigotas, ¿ok? Desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista esporádico, en las formas familiares, las mutaciones, cualquiera que éstas sean, me hacen depositar más proteína precursora del amiloide, hay más de amiloide. Mientras que aquí lo que tenemos es que no se elimina el amiloide. En las formas familiares comunes y corrientes no se elimina el amiloide. Entonces, forma genética, se procesa mal el amiloide. Forma esporádica, no se elimina el amiloide. ¿Ok? Cualquiera de las dos alternativas, pero tiene que ver con amiloide. Por consiguiente, el amiloide se acumula, se deposita y tenemos muerte neuronal. El amiloide es el centro de la patología en la enfermedad de Alzheimer, que genera inflamación, que genera estrés oxidativo, muerte de las neuronas. Entonces, el amiloide está en el centro de esta controversia, ¿ok? El amiloide está en el centro de la controversia de muerte neuronal en enfermedad de Alzheimer. Y ahora, también información reciente, podemos detectar la enfermedad de Alzheimer antes. Si yo tengo un deterioro cognitivo leve, una parte de las personas con deterioro cognitivo leve van a Alzheimer. Otra parte, la mayoría, se queda acá. Tengo cambios propios de la edad y punto, ¿ok? Pero otros hacen la forma ya progresiva y que interfiere. Esto lo puedo detectar, el deterioro cognitivo leve, lo puedo detectar en una evaluación cognitiva. Y miren cuándo comienza la enfermedad. Hasta 10 años antes comienza en realidad la enfermedad. En el cerebro yo estoy perfectamente normal y mi cerebro ya estoy teniendo cambios como los que hemos descrito sobre la proteína amiloide, cambios sobre la formación de estos acúmulos de proteína tau, estoy teniendo formas de activar mi memoria que van cambiando. Hasta 10 años antes se puede saber. Si yo pudiera medir en una punción lumbar a todo el mundo los cambios de amiloide y los cambios de proteína tau, podría detectar esta etapa. Y la persona está normal, pasa cualquier evaluación. Cualquier evaluación la pasa, toma las mejores decisiones del siglo, ¿ok? Pero sin embargo, en su cerebro ya va avanzando y podríamos dar tratamiento para esto, ¿verdad? Ya podríamos dar tratamiento. Cuando hay deterioro cognitivo leve, la idea es intervenir para hacer un seguimiento de todo lo que podemos corregir para no llegar a Alzheimer. Pero si es Alzheimer, desgraciadamente a la larga va a cambiar. Ese es un cuadro sencillo, deterioro cognitivo leve, solo problemas de memoria inicial, reciente, pero no interfiere. Y luego, una parte de estos pacientes evolucionan a demencia. Miren el Alzheimer. Anomia, dificultad para darle nombre a las cosas. Les apuesto que en este momento los que están aquí presentes y los que me están viendo han tenido problemas de pásame pues eso que usamos para freír los huevos, ¿no es cierto? Y no me sale la palabra. Okay, eso es producto del estrés crónico, por si acaso, tranquilos todos, no es Alzheimer, ¿ok? Eso no se asusten por anticipado. Es muy frecuente en el estrés crónico y es todo un problema porque en este momento mucha gente acude a consulta y lo que tiene es el haber vivido por la pandemia, ¿no es cierto? Haber atravesado la pandemia nos ha dejado a todos bastante conmocionados desde el punto de vista emocional y cognitivo, ¿ok? Entonces recuerden esto, en el contexto tienen que evaluarlo bien porque ahora, recuerden, es parte del síndrome de estrés crónico, ¿ok? En una segunda etapa, la persona camina sin rumbo por todas partes y empieza a decir, ¿qué? ¿Qué? ¿Y qué dice uno? Te he dicho que tal cosa. No escucha. No es que no escucha, es que no entiende. ¿Ok? Entonces recuerden ustedes este componente de deambulación y ¿qué? ¿Qué dice la persona? ¿Ok? Y ya en estadio avanzado se pierde la mayor parte de las funciones y empieza a aparecer mioclonías, ¿ok? Saltitos musculares. Si empiezo a deteriorarme y salto, Creutzfeldt-Jakob,
Si empiezo a deteriorarme, me sigo deteriorando y termino con gran deterioro y salto, Alzheimer. ¿Okay? Mioclonía temprana, Creutzfeldt-Jakob, mioclonía tardía, Alzheimer. ¿Okay? Y como le baja a la persona la acetilcolina, le doy medicamentos que inhiben la enzima que la destruye, sube la acetilcolina y mejoro. Por supuesto, de nada sirve que yo me tome 80 pastillas y estoy metida en mi cama sin hacer nada. ¿Verdad? Tiene que haber estimulación para que las neuronas que no hacen nada se conecten y la persona tenga una cierta mejoría o no avance, ¿verdad? Todos estos productos son importantes: tacrine, donepezilo, rilastimina, galantamina, ¿ok? Podemos emplear nosotros antagonistas del receptor de glutamato, ¿ok? Porque también aumenta el glutamato, que es tóxico. Por consiguiente, yo empleo memantina para ayudarme, disminuyo la acetilcolina, perdón, aumento la acetilcolina y disminuyo el glutamato. ¿Ok? Esa es la combinación. Aumento la acetilcolina y disminuyo el glutamato como tratamiento. Por eso, inhibidor de acetilcolinesterasa, el que me guste más, y memantina. Uno de estos y otro de estos. ¿Ok? En el estadio inicial se emplea cualquiera de los inhibidores de acetilcolinesterasa, y en el estadio intermedio y avanzado se emplea la memantina. Y según la necesidad empleamos algo para el sueño, algo para la angustia, algo para la depresión, para la agitación, en fin, hay un manejo ya sintomático. ¿Ok? Frente a esta forma de demencia, recordemos la enfermedad por cuerpos de Lewy. Primera causa de demencia cortical, Alzheimer. Segunda causa, Lewy. Y esto también es nuevo como segunda causa, ¿ok? Recuerden ustedes que es nuevo como segunda causa los que tengan versiones anteriores, ¿ok? Los que tengan, aunque ya desde antes de la pandemia estábamos repartiendo esto, pero de repente alguien tiene alguna versión anterior. Recuerden, cuerpos de Lewy, segunda causa. ¿Dónde estaban los cuerpos de Lewy? En la enfermedad de Parkinson, ¿verdad? Todo el mundo recuerda el locus niger, con sus neuronitas dopaminérgicas bien bonitas con la melanina, y el cuerpito de Lewy que estamos viendo acá. Esta imagen que es una inclusión de centro bien oscurito acidófilo y halo blanquito alrededor, ¿ok? Ese es un depósito de alfa-sinucleína. Alzheimer, amiloidopatía. Lewy, Parkinson o enfermedad por cuerpos de Lewy, sinucleinopatía. Ahora tienen que manejar los términos moleculares, colegas. ¿Ok? Los términos moleculares están de moda. ¿Ok? Entonces, ¿es una amiloidopatía o es una sinucleinopatía? Esta es una sinucleinopatía, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la segunda forma de demencia. Es una demencia cortical con Parkinson. Pero no será la enfermedad, ¿verdad? Decimos parkinsonismo, signos de Parkinson, pero no es la verdadera enfermedad de Parkinson. ¿Ok? Una demencia con manifestaciones de Parkinson. ¿Por qué se caracteriza? Micropsias. Micropsias. Los pacientes, o mejor dicho, la familia del paciente me dice, ¿sabe qué? Mi mamá dijo que se habían metido unos niñitos a la casa y no había nadie. Hay cuyes en la casa. Hay gatitos que están dando vueltas en la casa. ¿Ok? Micropsias, cosas chiquitas. ¿Ok? Micropsias, recuerden ustedes. En nuestro medio, animalitos. Es muy frecuente los animalitos que entran a la casa. ¿Ok? Recuerden las micropsias. Y lo más curioso es el desconcierto de la familia. Oiga, doctora, pero no sé qué pasa. O sea, yo voy, hablo con mi mamá, discutimos las cuentas de la casa, los pagos que hay que hacer. Me dice, no te olvides de esto. Y yo gasté lo otro. Salgo, vuelvo a entrar. Mamá, que mira que... ¿La cuenta? ¿Qué cuenta? No, estás loca, no me hables, déjame nomás. Mi mamá ni se acuerda y encima me bota. O sea, hace un ratito estaba muy bien y un ratito después está muy mal. La fluctuación, ¿ok? La fluctuación es un clásico, ¿ok? Otro detalle importante es, ¿qué hago yo con una persona mayor que tiene agitación psicomotriz? Persona con enfermedad de Alzheimer avanzada, agitación psicomotriz. ¿Qué hago? Ok, empleo un neuroléptico. Muy bien. Los neurolépticos clásicos, haloperidol, clorpromacina, me bloquean la agitación y me bloquean lo que funciona para el Parkinson. Ergo, me dan un neuroléptico potente, me calman, pero termino parkinsoniana.
Nuevos neurolépticos, ahí viene lo moderno y lo interesante. El nuevo neuroléptico no bloquea tanto lo del Parkinson, bloquea la agitación. Entonces me dan quetiapina, risperidona, me dan clozapina, ¿ok? Y con eso me calmo, pero no me vuelvo parkinsoniana. Bestial, ¿ok? Entonces, lo que nosotros quisiéramos es utilizar los nuevos neurolépticos, ¿ok? Porque los nuevos neurolépticos no empeoran el parkinsonismo y porque estas personas son muy sensibles. Le dan 2, 3 gotitas de haloperidol y es un drama. Se ponen rígidos como palo y además están medio dormidos. Entonces, mucho cuidado con los neurolépticos, con la justa quetiapina, que de los modernos es el más suavecito. Más suavecito que la risperidona, la clozapina, es la quetiapina, es el más suavecito de todos y lo empleamos para la gente mayor con agitación. Les he puesto unos cuadraditos acá. Recuerden que la enfermedad con cuerpos de Lewy, los cuerpos de Lewy están en el locus niger y recuerden para que lo fijen bien, se salen. El resto de la corteza se llena de cuerpos de Lewy. En cambio en Parkinson, los cuerpos de Lewy se quedan ahí nomás y no salen. ¿Ok? Entonces, Parkinson, cuerpos de Lewy abajo. Enfermedad por cuerpos de Lewy se salieron y están en toda la corteza. ¿Y dónde creen, en qué parte de la corteza creen ustedes que está más? Hay más cuerpos de Lewy. Lóbulo occipital, por las alucinaciones visuales. ¿Ok? Interesante fenómeno, ¿verdad? Ok. La tercera causa de demencia es la demencia frontotemporal. Entonces, colegas, hagan ustedes como que ponen aquí una raya, ¿verdad? Lo que yo hago es, en las láminas para mostrarle a la familia, tapo la parte de abajo para que comparen la atrofia adelante con la atrofia atrás. Comparen la atrofia adelante con la atrofia atrás. ¿Qué dijimos del Alzheimer? Temporoparietal, ¿verdad? Temporal por la memoria, parietal por todas las AES. Aquí es frontotemporal. Frontal conducta. Desinhibición, no se olviden, ¿ok? Hay una tremenda desinhibición. ¿Por qué lo traen al paciente con Alzheimer? Vienen todos los hijos y el paciente. Mi papá se olvida. Se olvidó de pagar. Se olvidó dónde estaba, no encontró el carro, perdió el dinero, ¿ok? Y el papá dice, pero doctora, creo que mis hijos exageran un poco, yo me olvido, pero ¿cuándo me he olvidado? Vienen todos. Frontotemporal, viene la familia. Doctora, ¿sabes qué? Hemos venido nosotros a consultarle primero para ver si llevamos a mi mamá con usted o de repente creo que necesita un psiquiatra porque mi mamá, término de la familia, se está volviendo loca. ¿Por qué? Mire, doctora, mi mamá siempre fue una señora muy de su casa, se arreglaba bonito, se pintaba muy bien, bien vestidita y todo. Mi mamá, doctora, no se baña. Mi mamá huele mal, nunca ha pasado. Mi mamá que se pintarrajee la cara de esa manera nunca ha pasado. Lo peor, doctora, tocó el muchacho que nos trae la comida, mi mamá abre y casi le pega. Está descontrolada, no sé qué le pasa a mi mamá. ¿Ok? Y mi papá dice que lo persigue por todas partes. Imagínese a su edad que quiere tener sexo todos los días con mi papá. Esto es posible, ¿no? Miren ustedes la locura, ¿verdad? Entonces, la clásica es, mi papá se olvida de todo o algo le pasa a mi papá. Está volviéndose loco mi papá. Entonces, esto es Alzheimer y esto es frontotemporal. Una desinhibición tremenda. Una de mis pacientes la encontraron en la cocina a las 3 de la mañana, la luz apagada, abriendo el refrigerador y sacando la comida fría para comérsela. ¿Ok? O la señora que me vino a decir, doctora, ya no sé qué hacer porque a mi edad, la verdad, mi esposo con esas exigencias es imposible a mi edad todos los días y hasta 2, 3 veces, eso no puede ser, ¿no? Entonces, miren ustedes el problema frontotemporal, ¿ok? Hay una importante desinhibición y después de lo frontal ya viene lo temporal, la pérdida de memoria, ¿ok? Y esto avanza rápido. Alzheimer, mínimo 10 años de evolución, si no son 15 o 20. ¿Ok? En cambio, frontotemporal, 4 o 5 años, cuerpos de Lewy, frontotemporal, 4 o 5 años sobreviven las personas a un deterioro sumamente en realidad muy rápido. ¿Ok? Entonces, teníamos una amiloidopatía, una sinucleinopatía y, queridos colegas, es una
Taupatía, abajito está donde dice Usamedic, ahí está taupatía, ¿ok? Recuerden que esta es una taupatía, es la forma moderna de llamar a estos pacientes, ¿ok? Cosas raras hay en neuro, por supuesto, porque a los neurólogos nos gustan las cosas raras. Miren ustedes, afasia primaria progresiva. O sea, una enfermedad de Alzheimer, mejor dicho, en frontotemporal, que se va para la parte de abajo sobre todo. Entonces toma el componente de Wernicke, ¿verdad? Toda la parte de Wernicke. La clásica es esta, adelante. Pero esta que es más posterior es menos frecuente, pero es tan peculiar, ¿no es cierto? Alguien que no tiene problema vascular y va perdiendo el lenguaje. Y pasan los meses y pierde hasta que se quedó sin lenguaje. ¿Ok? Una forma rara. Y dentro de las formas raras, tienen que recordar la degeneración córtico-basal. Asimétrico. Esto es asimétrico, más de un lado que del otro. Y esta es la persona que tiene el síndrome de la mano extraña. Paciente con su brazo izquierdo sentado sobre el brazo. Y me empieza a contar su problema. Yo le digo, señor, su brazo, mi brazo, está usted sentado sobre su brazo. Ah, es que eso no le he explicado. Y el señor saca su brazo como si fuera el brazo de otra persona. El brazo se mueve, empuja todo, lo bota, lo araña, le pega y no logra controlar el brazo. ¿Ok? El signo de la mano extraña. ¿Ok? Entonces recuerden ustedes el signo de la mano extraña, atrofia asimétrica. Es un caso tremendamente raro. O sea, tremendamente raro, pero es un clásico. ¿De acuerdo? Clásico, atrofia asimétrica. Y aquí es progranulina y tau. ¿Ok? Son dos sustancias de depósito. Y las demencias subcorticales, porque son demencias particulares que acompañan a otras enfermedades, ¿ok? Esta es una demencia que acompaña a otras enfermedades. Generalmente afecta la parte cognitiva de los ganglios de la base y lógicamente viene con el Huntington, con el Parkinson, con las atrofias multisistémicas y cosas raras, ¿ok? La mayor parte de estas personas tienen algún tipo de estas enfermedades que tienen que ver con el movimiento de alguna forma patológico. Tienen ultra frecuente depresión. Es tremendamente frecuente porque la base controla el estado de ánimo, ¿ok? Entonces muy frecuentemente tienen depresión y la parte cognitiva de la subcorteza es sobre todo los procesos lentos. Muchas veces las personas no se dan cuenta de este problema porque la gente mayor está tranquila en algún sitio, papá no se mueve, papá, ¿vamos a almorzar? Ya. ¿Y dónde vamos a almorzar? ¿Te parece si vamos al Chifa? Ya. Y estamos en el Chifa de, ¿qué te parece una sopita guantán? Ya. O sea, no hay opción para que la persona decida, ¿verdad? Le damos todo por ayudarlo, le damos todo por servido y no nos damos cuenta que ya está bastante lento, ¿ok? Y no tiene iniciativa, no participa. Esto nos lleva al deterioro cognitivo vascular. También le llaman trastorno cognitivo vascular, demencia mixta, de todo, ¿ok? La persona tiene que tener varias cosas detrás y esto determina una lesión de la sustancia blanca y todo esto hace que su cerebro esté en riesgo y llega un determinado momento en que ya hace una enfermedad cerebrovascular y ya sea isquémico o hemorrágico, poquito a poco va haciendo demencia vascular. Entonces, ¿cómo puede suceder las cosas acá? Puede tener la persona lesión de grandes vasos y hace los infartos con todas las de la ley y deterioro, o hace pequeñas lesiones chiquitas que se van sumando y son las lesiones de pequeños vasos. Lo más frecuente en todo esto es esto de acá, la lesión de los pequeños vasos. Es más frecuente que la demencia que acompaña a esto porque generalmente cuando hay una trombosis de cerebral media, cerebral anterior o posterior, todos corremos e intervenimos porque es aparatoso, ¿verdad? Y corregimos todo. Pero cuando hay pequeños infartitos ni cuenta nos damos y no intervenimos, ¿ok? Y poco a poco la persona va haciendo deterioro cognitivo, ¿ok? Después de haber tenido un ictus, teniendo multiinfartos, teniendo pequeños infartitos por debajo de la corteza, en la sustancia blanca o una mezcla. O sea, hay de todo en lo vascular,
¿ok? Si quieren algo polifacético es lo vascular, ¿ok? Entonces hay un problema ejecutivo con depresión, apatía, abulia, ¿ok? Algo de rigidez extrapiramidal y un problema de equilibrio bastante importante que no va a responder a ningún medicamento, ¿ok? Y acá hay un asunto particular. El componente de memoria, que en el otro caso es un clásico, aquí no es fundamental, ¿de acuerdo? Entonces, en la demencia vascular necesitamos tener un deterioro de la corteza, todas las AES, más la subcorteza, la lentificación y enfermedad cerebrovascular. Tiene que haber relación entre todo. El deterioro, si las familias observadoras, no siempre sucede, se dan cuenta que cada vez que ocurre algo vascular pierde alguna función. Y vemos en las imágenes esas manchitas blancas que hemos visto en una resonancia, ¿ok? Es muy frecuente la incontinencia emocional. Señor Juancito, pase usted, tome asiento. Se sienta. Señor Juancito, ¿y la esposa? ¿Dónde está la señora? ¿Y eso que estoy haciendo, el rictus de mi rostro? Le llamo, se le arruga la carita, le digo a mis residentes, se le arruga la carita al paciente, porque el rictus, ¿no? La expresión. Yo digo, uy, ya metí la pata, se murió la señora. Y detrás la hija, doctora, mi mamá está al costadito, le está midiendo la vista. ¿Ok? Miren ustedes lo ilógico, ¿verdad? O sea, le pregunto por la esposa, hasta el punto que lleva a confusión. Entonces, el síndrome pseudovulvar, la incontinencia emocional, esta reacción exagerada ante algo, ¿ok? Los problemas de la marcha que no tienen nada que ver con la rodilla, el pie, la vitamina B12 o lo que sea, ¿ok? La incontinencia, la falta de control urinario y las manifestaciones del lóbulo prefrontal, ¿ok? Variedad como cancha. Podemos tener gran cantidad de infartos, podemos tener infartitos que se van sumando. Podemos tener un superinfarto y me desconecta un montón de cosas. ¿Quién es el portero del cerebro? El tálamo. Por consiguiente, si le disparo al tálamo, desconecto una mayor parte de la corteza y parece una demencia aguda. ¿Ok? El tálamo da una demencia aguda, aunque la demencia por definición es progresiva, ¿verdad? Pero un infarto talámico me desconecta de golpe todo y me deja demente de golpe. ¿Ok? ¿Qué hago entonces? Controlo los riesgos y prevengo. Controlo y prevengo. Esto es importantísimo, ¿ok? Recuerden un detalle. Ustedes como generación de médicos están viendo a la gente vascular dañada. No se han controlado, ¿ok? Entonces, viven con 160, 170 todos los días. Mi regla dice 12-8. Entonces yo 12-8 y los dejo peor. Entonces, 12-8 sigue siendo la regla, pero si su paciente llega a 12-8 y se pone mal, quiere decir que está irrigando mal porque ya tiene tanto daño que ya no hay nada que hacer. ¿Ok? Entonces tenemos que permitirle, desgraciadamente, que tenga presiones un poquito más altas. Y eso sí es todo un problema. No se olviden que estos pacientes que han tenido hipertensión arterial no controlada tienen sistólicas un tanto más altas, desgraciadamente, ¿ok? Pero estamos entre Guatemala y Guatepeor, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros que haya un equilibrio en esto. Lo ideal es que la gente nunca pase de 12-8. Y las nuevas generaciones de pacientes, de personas que van envejeciendo, la mayoría ya va sabiendo que tiene que tener 12-8, se controlan y vamos teniendo ya una generación de gente que va a hacer hipertensión, pero no va a recibir tratamiento tardío, sino temprano, y está mejor, ¿ok? Se supone que los antagonistas de canal de calcio para tratar la hipertensión serían lo ideal para estos pacientes, pero no siempre funciona, ¿verdad? O sea, el cardiólogo es quien decide. Si yo le puedo sugerir al cardiólogo, le digo, mira hermano, si puedes, dale un antagonista de canal de calcio que me ayudaría a mí para el daño neurológico, ¿ok? Si se puede. Controlar la dislipidemia y controlar la hiperglicemia o la diabetes. Y en el caso de deterioro, se les da cualquiera de los medicamentos que hemos empleado para la enfermedad de Alzheimer, inhibidor de acetilcolinesterasa, cualquiera de los tres. Muchos trabajos están dando algo en lo vascular de favor a galantamina, pero igual se da cualquiera de los tres, y la memantina en los estadios intermedios y avanzados, ¿ok?
Otras formas de demencia, ya hemos hablado de la hidrocefalia a presión normal, esas personas que tienen un problema de dinámica de la presión arterial, en donde vamos a tener un problema de demencia con este problema del líquido cefalorraquídeo que no se reabsorbe o se fabrica demasiado líquido, ¿verdad? Y empezamos a tener todo un problema de daño del cerebro por la presión que está incrementada, aunque no tengamos ninguna evidencia de un tumor acá, una obstrucción allá o algo por el estilo. Y recordar en particular en los deportistas la encefalopatía traumática crónica, ¿ok? Son personas que empiezan a acumular traumas en la vida y daños en la vida y tienen más riesgo de hacer deterioro intelectual, con cambios muy parecidos a los cambios frontotemporales en estas personas, ¿ok? Y lo ideal sería que ellos no tuvieran todo este componente de trauma. Ya en otros países del hemisferio norte están interviniendo en los deportes que implican contacto, ¿ok? Y acá tienen todo un bla, bla, bla. Un hematoma que va avanzando cada vez más, una tumoración que va avanzando cada vez más, un sangrado que afecta el tálamo, cisticercosis masiva que no recibe tratamiento, cualquiera de estas cosas y los que estamos viendo acá. Hormonas tiroideas, vitamina B12, vitamina D, son cosas que podemos medir y evaluar y tratar. Medicación que provoca sueño, también podemos nosotros intervenir para tratar de controlarlo. Y recuerden que en psiquiatría la depresión crónica no tratada es factor de riesgo para demencia. He dicho factor de riesgo para demencia. Tener cualquier depresión no es factor para demencia. ¿Ok? Demencia significa, factor de demencia significa depresión crónica no tratada, no tratada. Degeneran las neuronas. ¿Ok? Alguna cosa corta sobre los problemas desmielinizantes centrales. Y acá tenemos la esclerosis múltiple. ¿Hay esclerosis múltiple en el Perú? Hay esclerosis múltiple en el Perú. Pensábamos que era una enfermedad, sobre todo para gente de ancestría europea. Es verdad, los que tienen ancestría europea tienen mayor riesgo de esclerosis múltiple, pero la gente autóctona mestiza también tiene esclerosis múltiple, ¿ok? Afecta sobre todo a la gente caucásica, pero recuerden, por ejemplo, nuestro servicio de desmielinizantes tiene todo un grupo numeroso de personas que son mestizas y que tienen esclerosis múltiple. Hay desmielinización central, mielina central, ¿recuerdan cuál era la célula? Oligo. Dendrocito, miren el pulpito, ¿ok? Con sus prolongaciones está rodeando varios axones que por ahí pasaron. Y miren ustedes el ataque a la mielina central, la proteína básica de mielina, ¿ok? Igualmente, como toda enfermedad disinmunitaria, afecta un poco más mujeres que hombres. Eso es propio de lo disinmunitario. Igualmente, recuerden ustedes formas de presentación. Y en el Perú debemos recordar la neuritis óptica. ¿Por qué? Porque la neuritis óptica es forma de presentación de la enfermedad esclerosis múltiple, pero también hay neuromielitis óptica. Y ese es un detalle que los latinos debemos conocer. Se está levantando ya estadística porque parece ser que en Latinoamérica habría más neuromielitis óptica que esclerosis múltiple. Eso todavía no está claro, pero por ahí viene la cosa, ¿de acuerdo? Entonces es muy probable que en Latinoamérica, por características propias de nuestro genoma y nuestro ambiente, la enfermedad desmielinizante más frecuente en gente mestiza no sea tanto la esclerosis múltiple como la neuromielitis óptica. Detalle importante. Entonces, en el Perú, toda persona con un episodio de neuritis óptica tiene que ser seguido, no solo por el riesgo de esclerosis múltiple, sino por el riesgo, parece que mayor, de neuromielitis óptica. Ahora, ¿por qué se afecta el nervio óptico, colegas? Si el nervio óptico es un nervio y es periférico. Y en la esclerosis múltiple se afecta lo central. En el Guillain-Barré es normal que se afecte lo periférico, ¿verdad? Resulta que el nervio óptico, le llamamos nervio porque nos hemos puesto de acuerdo que todo lo que entra y sale del cerebro se llama nervio. Pero el nervio óptico es una expansión de la corteza cerebral y el nervio óptico no es un nervio. Es como si yo la corteza montódromo me la pusiera en la retina. ¿Ok? La vía piramidal sería un nervio, pero es vía.
¿Ok? Entonces recuerden, el nervio óptico, la retina era corteza. La retina se movió para adelante, jaló sus axones quedaron afuera, pero son centrales. Y la mielina del nervio óptico es central. Por eso, en Guillain-Barré, ¿la gente pierde la visión? No. Ok. Y en esclerosis múltiple, ¿la gente hace debilidad bilateral, simétrica, ascendente? No. Entonces recuerden que esta es una excepción. Aparte de esto, y la neuritis óptica es como signo de inicio muy frecuente, cualquier otro tipo de déficit se puede presentar, depende de dónde me salga la placa. Esto es como así, cierro los ojos y disparo al cerebro, ¿verdad? Vamos a ver dónde cae. ¿Ok? Según donde caiga será el síntoma. ¿Ok? La gran mayoría hacen la forma episodio mejora, episodio mejora, episodio mejora, episodio ya va quedando secuela. Siguiente episodio, más secuela. Esta forma recurrente, remitente es la más frecuente. La progresiva es rara, gracias a Dios. Imagínense este cuadro, el que está bajito. En 1 o 2 años se nos fue la persona. En cambio, estas formas que son recaída, remisión o progresiva a lo largo de los años, puede uno vivir largo tiempo y podría cambiarse la evolución, ¿ok? ¿Cómo diagnostico esto? Yo quiero ver la proteína de mielina, la proteína que se ha liberado, la mielina que se ha liberado, la mielina central, punción lumbar, y encuentro mielina central. Mido la proteína básica de mielina en el líquido, albricias, y encontré un marcador. ¿Ok? Encontré un marcador. Si la persona está bien, ya no encuentro nada. Si la persona está en un episodio, encuentra un marcador. Miren cómo hemos evolucionado, que podemos hacer rápidamente el diagnóstico en una de estas etapas. ¿Ok? Aumenta la proteína básica de mielina. Otro detalle es bien curiosa la esclerosis múltiple. Es un autoinmune en el cerebro. Recuerden, autoinmune en el cerebro. Por consiguiente, yo mido en líquido y no voy a encontrar inmunoglobulinas de ataque. Mido en el líquido cefalorraquídeo y ahí están. En sangre no están, en líquido sí están. Entonces, en líquido, ¿qué encuentro? La proteína básica de mielina y la respuesta disinmunitaria. ¿Ok? Las bandas oligoclonales de inmunoglobulina G. Busco esas banditas aquí en la sangrecita, no va a haber. No va a haber, ¿de acuerdo? Y por supuesto en la resonancia voy a poder ver las placas desmielinizantes, que más que leerlo, lo vemos acá. Miren ustedes las placas desmielinizantes. Un poquito que se parecían a las vasculares, ¿verdad? Pero aquí miren lo ordenadito. Algodonosas, ovaladitas. En el perfil las vemos alejándose así. ¿Ok? En donde está la comisura interhemisférica, miren banditas en la médula, miren banditas en la médula, miren ustedes neuritis óptica. Este es un nerviecito y este es otro nerviecito. Miren este nervio y miren este, colegas. ¿Ok? Entonces, aquí hay un poquito y aquí está gordo, blanco. ¿Ok? Neuritis óptica. Mejor pronóstico, mujer joven, neuritis óptica y al inicio una sola cosa. Mal pronóstico, hombre, persona mayor y cuadro inicial terrible en el primer episodio. ¿Ok? ¿Qué damos? Evidentemente corticoides, pero corticoides así. O sea, la persona llega y por último, si no tengo cama, lo pongo ahí sentado y le pongo su vía y le goteo la metilprednisolona hasta ese punto. Porque si yo interrumpo la desmielinización, se recupera al 100%. Y si me demoro, le va a quedar secuela, ¿ok? La otra alternativa, aparte de la metilprednisolona endovenosa aguda, es el recambio plasmático, ¿ok? Es el recambio plasmático según lo que tengamos nosotros disponible. Y a partir de aquí voy a dar modulación o inmunosupresión. Modulación o inmunosupresión. Ahí tienen varios inmunomoduladores. El más utilizado en nuestro medio es el interferón beta. ¿Ok? De los inmunomoduladores, el interferón beta. Y de los inmunosupresores, sí tenemos varios. El único problema de los inmunosupresores es el costo y el cuidado que tenemos que tener, ¿verdad? Porque es tratamiento inmunosupresor en gente joven a largo plazo. Entonces, sí, es el cuidado que hay, por ejemplo, en el interior del país, es bien complicado mantener el tratamiento inmunosupresor.
bien complicado, ¿ok? Una entidad aguda es la mielonisis póntica central. Y todos hemos visto alguna vez un paciente que ha tenido hiponatremia muy frecuentemente y 2-3 días después empieza a hacer esta tremenda debilidad de 4 extremidades, porque miren cómo se le está desmielinizando el tronco, ¿ok? Aquí probablemente ven mejor, en el perfil se ve más fácil, ¿verdad? El puntito blanco. Y en el perfil se ve más fácil en otra técnica. Miren toda la zona negruzca dañada. ¿Qué le queda en el tronco a esa persona? Esto se debe a una corrección brusca clásico de la hiponatremia. Pero cualquier corrección brusca, hipo, sodio, potasio, lo que sea, cualquier cosa que lo corrijan bruscamente genera una inestabilidad osmótica y se desprende la mielina. ¿Ok? Entonces, calma, paciencia y buen humor. Es una desmielinización en la protuberancia, hay que tratarlo con calma, la corrección, porque después ya no hay nada que hacer. ¿Ok? Y hay algunos factores de riesgo como problemas hepáticos, en fin. Desgraciadamente, esto es de un pronóstico no bueno. Un asunto simpático de los textos, por ejemplo, este de acá es el texto de Howard y Zinn. Y miren, ponen aquí el dibujito del tridente, el signo del tridente. ¿Ok? En ese libro ponen con frecuencia signos así como para poder comparar y que se le graben a uno mejor. Aquí está el signo del tridente, así como el signo del delta que les mostré. ¿Ok? Ese es el signo del tridente en el tronco cerebral. Y esto es uno de los asuntos que pudieran estarnos afectando por relación al alcoholismo crónico, aparte de la intoxicación por, en lugar de alcohol etílico, alcohol metílico, que da ceguera, ¿verdad? Ok, el otro componente vinculado a alcoholismo es la desmielinización del cuerpo calloso en forma crónica. Es lento, va avanzando de a poquitos y es una de las pocas demencias que fácilmente viene con convulsiones. ¿Ok? Una de las pocas demencias que viene con convulsiones. El alcoholismo crónico desmieliniza el cuerpo calloso. Miren esta tratografía. Un hemisferio, el otro hemisferio y la resonancia puede ayudarme a seguir los axones. Miren un cuerpo calloso normal. Y miren la misma toma, el cuerpo calloso de una persona que tiene Marchiafava Bignami. ¿Ok? Se han perdido los axones y se han desordenado, ¿verdad? Miren ustedes este cuerpo calloso. El cuerpo calloso está en gris y la desmielinización en blanco. Por eso le llaman el signo del sándwich. ¿Ok? El signo del sándwich. Los axones bien y en el centro los axones dañados. O sea, los axones dañados son los que en resonancia se ven como lo blanco, ¿verdad? El signo del sándwich. Esto está en relación con alcoholismo crónico, con desnutrición, falta de vitaminas, ¿ok? Se puede parar, es una demencia que se puede parar si la diagnosticamos. Epónimo Marchiafava Bignami, ¿ok? Epónimo Marchiafava Bignami. Un pequeño resumen de problemas de tipo neurocutáneo. Esta tabla, se las he puesto, es una tabla de una revisión desde el punto de vista genético. Pero, ¿qué les quiero decir con esta tabla? Vamos a ver los detalles clínicos, olvídense los detalles moleculares y demás. Vamos a ver los detalles clínicos en unas láminas. Miren cuántas son dominantes. Neurofibromatosis las dos y esclerosis tuberosa. Miren los recesivos, von Hippel, Lindau y ataxia telangiectasia. Y la única esporádica es la angiomatosis encefalotrigeminal, el lunar en la cara, ¿verdad? Ok, es la única, ¿de acuerdo? Es la única. Ok. Dicho esto, para eso es la tablita, ¿ya? Para que puedan revisar ustedes y recuerden las 3 dominantes, la recesiva y recuerden ustedes el componente de esporádica. La única esporádica es la angiomatosis encefalotrigeminal. Neurofibromatosis tipo 1 es un clásico, es la manchita, la enfermedad de las manchas, café con leche, ¿verdad? Es una enfermedad dominante. Y miren lo interesante, todo el que tiene el gen hace la enfermedad. 100% de penetrancia. Tengo el gen, hago la enfermedad. Pero ahí viene el kit del asunto. Tienen lo que sale en la tele y tienen la persona que entra a consulta y no se dan cuenta. Y los dos tienen la mutación. La expresión es tremendamente variable. Hay personas que van a tener
manchas café con leche, neurofibromas como cancha, pecas en las axilas, manchitas en el iris y tumoraciones en diferentes lados. Y hay personas que tienen una que otra mancha, una que otra, 2, 3. Algunas solo tienen pecas en las axilas y nada más. Esto se llama expresión variable. Entonces, yo en la infancia puedo empezar un desastre como puedo empezar una que otra cosita. ¿De acuerdo? Expresión variable. Importante recordar glioma de nervio óptico y neurinomas. Miren esta masa contra la columna. La columna, miren. Neurinoma plexiforme. Glioma de nervio óptico, neurinoma plexiforme. ¿Ok? Glioma de nervio óptico y neurinoma plexiforme son los dos tumores que hay que recordar. En cambio, en la neurofibromatosis tipo 2, tienen ustedes que recordar los schwannomas. La neurofibromatosis tipo 2 está en el cromosoma 22 y tienen ustedes 2 schwannomas del nervio cocleovestibular. ¿De acuerdo? Entonces, 2, 2, 2. Neurofibromatosis tipo 2, cromosoma 22, 2 neurinomas del acústico schwannomas. 2, 2, 2. Miren ustedes el tronquito, los hemisferios, y miren, un tumor y otro tumor. Aparte de eso, miren la persona que tiene meningiomas acá arriba, miren la persona que tiene aquí un schwannoma, otro chiquito que está creciendo, y miren atrás un meningioma. ¿Ok? Pero ellos, aunque se llamen neurofibromatosis, manchitas, esas cosas, no tienen colegas, no tienen manchitas. Esclerosis tuberosa, la enfermedad de Bourneville. La esclerosis tuberosa o enfermedad de Bourneville es la campeona. Miren la cantidad de fotos que les he colocado. De todo tienen estos pacientes. Entonces, van a tener displasia cortical, van a tener astrocitoma subependimario, van a tener amartomas, manchas de diferentes tipos, fibromas en la piel, fibromas en el rostro, fibromas en cuero cabelludo, tumoraciones en el corazón, tumoraciones en el resto del cuerpo. O sea, se compraron todos los tickets de la rifa. ¿Ya? Las familias donde hay esclerosis tuberosa, como las familias con neurofibromatosis, tienen expresión bastante variable. Y en la misma familia me traen a un paciente con su carita llena de las lesiones, con retardo mental, caminando, de repente una hemiparesia, si ha habido tumoración, que han tenido que operar, una cosa muy dura de ver. Y la hermanita está al pie y apenas tiene acá unas cositas que parecen un acné un poquito fuerte y no tiene nada más. ¿Ok? Entonces recuerden, esclerosis tuberosa y neurofibromatosis, expresión variable. Cualquier cantidad de fotos, pero algún caso pudiera tener una o dos cositas, nada más. ¿Ok? Entonces miren todo lo que pueden tener. Y estos son pacientes que en neuro vemos en las consultas de epilepsia. Los epileptólogos, los neurólogos especializados en epilepsia, todo el mundo dice, pero ¿por qué lo examina así si lo que tiene es epilepsia? Están viendo si no tiene alguna de estas cosas en alguna parte o si tiene neurofibromas en alguna otra parte. ¿Okay? Entonces miren ustedes la importancia del examen clínico por la expresión variable. Y este es el esporádico, colegas. Este es el esporádico. La mancha café con leche en el rostro. Mancha café con leche en el rostro es eso. Mancha café con leche en el rostro. Pero es que estoy hablando acá, mancha café con leche, rojo vinoso. ¿Okay? Mancha roja en la cara. ¿Todos son angiomatosis encéfalo-trigeminal? No, colegas. Están ustedes sentaditos en el micro, ven una persona con un angioma en el rostro, mírenlo bien. Porque si solo tiene angioma en el rostro, no es nada, es un angioma en el rostro. Pero si tiene angioma acá y camina con debilidad en el otro lado del cuerpo, hay angioma en el rostro y angioma en la corteza. Miren este medio cerebro, miren este medio cerebro. Atrofia. Sobre la corteza hay un angioma prendido que jala sangre y atrofia. Entonces, ¿qué tiene que tener la persona? Angioma y déficit focal.
convulsión, déficit, lo que sea, pero algo focal. Entonces, en la calle uno ve a alguien con un angioma en el rostro e inmediatamente, con discreción, miramos cómo camina para ver si tiene focalización. Si no tiene, no es nada, es un angioma. Pero si tiene angiomatosis encéfalo-trigeminal, ¿ok? Recuerden estos pacientes que van a tener 2 angiomas en realidad. Y cuando un bebito nace, asoma su cabecita en este mundo de Dios y el obstetra, el ginecobstetra, está mirando el angioma en el rostro, medio segundo después, él está también llamando al oftalmólogo, porque los angiomas en la rama oftálmica pueden venir con glaucoma. Y que se sepa, ¿verdad? Los bebitos no dicen me duele el ojo, ¿ok? Y ya tienen glaucoma y daño. 2 neuroectodermosis más, von Hippel-Lindau y la ataxia telangiectasia. Ese es el von Hippel-Lindau. Estos pacientes también, para mala suerte de ustedes, tienen expresión muy variable a pesar de que son entidades dominantes, ¿ok? ¿Qué van a tener estos pacientes? Tienen hemangioblastomas en el sistema nervioso y van a tener, aparte de esto, quistes y tumores en el resto del cuerpo. Entonces, miren ustedes hemangioblastomas en el cerebro, en la médula, en la retina, tumores suprarrenales y tumores renales. ¿Por fuera se ven? No se ven. El diagnóstico es quién encuentra primero el angioma. Puede encontrarlo, por ejemplo, estudiando algún problema renal, encuentran una tumoración renal. Estudiando algún problema digestivo, encuentran en la parte digestiva. Y así sucesivamente. El oftalmólogo los puede encontrar también. El que ve un angioma tiene que pensar en esta enfermedad porque podría ser familiar y tener angiomas en muchos lugares. A estos pacientes hay que hacerles un seguimiento, en particular de la parte renal, ¿ok? El feocromocitoma y el carcinoma renal, ¿ok? Ellos sí, no se nota, ¿ok? No se nota, es interno. Entonces el especialista que lo encuentra por alguna otra causa tiene que vigilar esto. Y por último, dentro de la facomatosis tenemos la ataxia telangiectasia, ¿ok? Miren este ojito, como vampiro, ¿verdad? Y además tienen telangiectasias en ala de mariposa, ¿ok? Telangiectasias en ala de mariposa, ¿ok? Las personas que tienen estas telangiectasias en la conjuntiva y en ala de mariposa van a tener también telangiectasias en los hemisferios. Estos puntitos negros, ¿ya?, son los puntos de telangiectasia en el cerebro. Entonces, esta sí es una entidad recesiva de expresión variable. ¿Cuál es la ataxia más precoz que pisa la Tierra? No es el Friedreich, que todos deben estar pensando en el Friedreich, ¿verdad? Es la ataxia telangiectasia. Al año de edad, el bebito se para en su cunita y ya ven ustedes al bebito así, atáxico. ¿Ok? Y terminan en silla de ruedas precozmente. Caminan 1 o 2 años y luego pierden la marcha por la ataxia tremenda que tienen. Esta es la ataxia más precoz que pisa la Tierra. ¿Ok? Y pobres criaturitas tienen de todo. Ataxia con neuropatía. Y todos dicen Friedreich. Ataxia con neuropatía. Y dicen Friedreich y luego dicen ataxia telangiectasia. ¿De acuerdo? Friedreich y ataxia telangiectasia. Son 2 ataxias con neuropatía. O sea, doble ataxia, ¿verdad? Ataxia cerebelosa en coordinación por pérdida sensitiva, ¿cierto? ¿Se les ha dormido el brazo en la noche, colegas? A todos alguna vez se nos ha dormido el brazo. Me despierto por las parestesias que me hinca, me fastidia, me despierto y quiero mover mi brazo dormido. ¿Pueden mover bien el brazo dormido? El brazo se les hace así, ¿verdad? Porque cuando no tenemos sensibilidad no controlamos bien el movimiento. Entonces imagínense el Friedreich y la ataxia telangiectasia. Atrofia del cerebelo y neuropatía sensitiva. Los más atáxicos son los que tienen doble ataxia. Y el que empieza más temprano, ataxia telangiectasia, ¿ok? Estos son pacientes que tienen alto riesgo. Miren lo que dice en portadores. La mamá tiene riesgo de cáncer de mama.
¿Se imaginan el angelito al año con ataxia, con todas estas cosas horribles que tienen estas criaturitas? Y encima la mamá con cáncer de mama. Es un caso de portador en riesgo. Cosa rara, ¿verdad? Porque los portadores de Friedreich no tienen riesgo, ¿cierto? En cambio, esta dama sí tiene riesgo, ¿ok? Comparen un poquito el Friedreich, que es recesivo, y la ataxia telangiectasia, que es recesiva. ¿Ok? A veces por opuestos recordamos mucho mejor, ¿verdad? Ok. Hemos recorrido varios aspectos. En esta segunda parte, luego de esto, vamos a analizar aspectos vinculados con infecciones del sistema nervioso. Vamos a ver componentes periféricos y otras entidades más. ¿Okay? Les agradezco a todos por la atención, por haber participado y sobre todo por las preguntas activas que van haciendo llegar y a los colegas que han venido también. Gracias a todos, con permiso.